Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con la clase de Español 2, semana 3. Ubíquense en la semana 3 del libro. Espero que estén bien, ¿verdad? Y que se estén cuidando para cuidar también nuestra familia. Vamos a la semana 3. La semana 3, el tema es la interpretación de textos. Interpretar diferentes textos. Tenemos textos expositivos. En la tipología textual, hay una variedad en la tipología textual, una variedad de textos en los que nosotros podemos identificarlo porque cada uno tiene sus características. Tenemos dentro del texto escrito, todo texto escrito, sea expositivo, sea informativo, sea explicativo, argumentativo, tiene una estructura que es inicio o introducción, desarrollo y final, que también se le puede llamar introducción, desarrollo o cuerpo del escrito y conclusiones. Entonces, esa es la estructura básica de un texto, de todo texto escrito. Tenemos dentro de la tipología textual, tenemos el expositivo. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuáles son las características del texto expositivo? La misma palabra lo dice. Exponer, ¿verdad? Explicar, conceptualizar un tema de importancia. Por ejemplo, el tema de la pandemia, de este coronavirus, puede ser un tema expositivo. El tema actual de la política, el tema de la situación actual en nuestro país, también puede ser un tema expositivo. Y cualquier otro tema de uso popular, ¿no? que todas las personas conozcan. Puede ser un tema de ciencias naturales, puede ser un tema de español, un tema de cívica, un tema de ciencias sociales. Pueden ser expositivos. ¿Por qué? Porque van a explicar y van a dar un concepto, van a conceptualizar también. Dentro también de esta tipología textual tenemos los textos informativos. La misma palabra lo dice. Su función principal es informar. ¿Cuáles tenemos dentro de los textos informativos? El aviso, la carta, las circulares, los memorándum. Un aviso, por ejemplo, avisamos que el patronato de Junta de Agua no se estará reuniendo el día de hoy en tal y tal, con fecha y todo, un aviso. Una carta, que puede ser una carta personal, ¿verdad? Antes nos comunicábamos por cartas personales, ¿verdad? Íbamos al correo, depositábamos una carta, también con un telegrama. Cuando no existía todavía el celular, ¿verdad? Las redes sociales, que ahora nos facilitan que nosotros podamos comunicarnos. También tenemos las circulares. Las circulares son un tipo de texto informativo que se da dentro de las empresas. Circulares, la misma palabra lo dice, tiene que andar circulando. Por ejemplo, el dueño de la empresa dice, bueno, a partir de hoy el horario, a partir del miércoles o el 2 de agosto, el horario va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, manda una circular a su empresa, a todos sus trabajadores administrativos, avisando con esta circular del nuevo horario de trabajo, por ejemplo. Puede ser también una circular para situaciones sociales dentro de una empresa. Eso sí, las circulares son dentro de una empresa o en una institución se utiliza más el memorándum. En una institución educativa utilizamos más el memorándum. ¿Por qué? Porque, digamos, en las instituciones educativas, igual, en toda institución gubernamental y no gubernamental, utilizamos el memorándum. Puede ser un memorándum de felicitaciones. Los memorándums no solamente son de llamado de atención, también puede ser un llamado de atención, una felicitación, una petición de algo. Por ejemplo, en los centros educativos pueden mandar un memorándum colectivo a todos los docentes de que necesitan la planificación de ese parcial, por ejemplo, ¿verdad? Y también en los trabajos le pueden dar un memorándum porque ha llegado tarde, ¿verdad? Entonces le están diciendo que por favor se apegue al horario de entrada, o también para felicitarle por su labor, ¿verdad? En dicho puesto o cargo. Entonces esos son los memorándum. Los reglamentos también es un tipo expositivo, porque el reglamento, la misma palabra lo dice, son reglas que deben respetarse dentro de un trabajo, dentro de una escuela.
dentro de una empresa. Entonces son reglamentos. También existen los reglamentos dentro de los juegos, ¿verdad? El reglamento del juego dice que tal y tal cosa. Entonces todos tienen reglamento. Tenemos reseñas, ¿verdad? Que las reseñas son como sacar un poco la historia de algo, ¿verdad? Por ejemplo, la reseña de una institución, ¿verdad? Cuándo nació, quién la fundó, en qué año, etcétera. Eso es una reseña, ¿verdad? También tenemos los reportajes, los reportajes pueden ser de tipo deportivo, de tipo social, un reportaje sobre algo, sobre un tema específico que se esté dando dentro de la localidad. Esos son los reportajes. También las noticias que vemos a diario, tanto en la televisión como en las redes sociales, ¿verdad? Aunque hay noticias dentro de las redes sociales que no son ciertas, ¿verdad? No todo lo que aparece en Facebook, por ejemplo, es verdad. Entonces no debemos de creer todo lo que aparece ahí. Mientras que en los canales locales o nacionales sí tienen un poquito más de confiabilidad, ¿verdad? Porque tienen ellos que corroborar las noticias antes de darlas. Entonces, las noticias de todo tipo, ¿verdad? Noticias trágicas, noticias culturales, noticias sociales, noticias buenas, ¿verdad? En cuanto a apoyo, en cuanto a medicina, etcétera. Tenemos también la publicidad, que es una de las formas de los textos informativos que más abunda. La publicidad, ¿por qué? Porque todas las empresas que distribuyen determinado producto quieren promocionarlo y que las personas, el auditorio lo compre, ¿verdad? Entonces la publicidad utiliza mecanismos psicológicos también porque trata de persuadirlo a que compre determinado producto, ¿verdad? Entonces se va por la parte psicológica. A eso también se le llama textos persuasivos, que ya lo veremos cuando ustedes estén en segundo bachillerato, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces tenemos también los textos explicativos. Hablamos ya de los expositivos, de los informativos y ahora de los explicativos. ¿Cuáles son los explicativos? Los instructivos, las instrucciones, ¿verdad? Los manuales, que son una guía para realizar algo. Las recetas de cocina son instructivos, ¿verdad? Porque nos dicen qué ingredientes utilizar, qué cantidad para que quede bien lo que vamos a preparar, ¿verdad? Los libros didácticos también son instructivos de cómo dar una clase, de cómo preparar material didáctico. También tenemos los tratados electrónicos, ¿verdad? Aparecen también los tutoriales, ¿verdad? Son explicativos, nos explican cómo realizar una actividad. Mire, para que ustedes se fijen dentro de esta tipología textual, ¿verdad? Que es importante. Y hemos hablado de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces tenemos también algunas actividades que ustedes tienen que realizar. Luego viene la entonación. La entonación es una parte que tiene, de la que forma o es la que inicia. Lo que es la entonación es el nivel fónico, o sea, nuestra fonética, nuestro aparato fonador. Entonces la entonación viene con ella la intensidad, el tono en el que hablamos, el timbre de voz, ¿verdad? La duración, el vocabulario, son varios elementos que se vinculan en el momento de la entonación, cuando entonamos una palabra. De repente no es la palabra que ofende a veces, sino que es la entonación que le damos, ¿verdad? La entonación, y de acuerdo a esa entonación nosotros recibimos la información, sea de forma aceptable o no aceptable. Tenemos los signos de puntuación. Aparece el punto, que recuerden que hay 3 clases de punto: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Punto y seguido cuando seguimos hablando del mismo tema, pero lo hacemos dentro del mismo renglón, ¿verdad? Tenemos espacio. Punto y aparte, de repente es otro párrafo o un subtema. Y punto y final cuando ya dejamos de escribir. Tenemos la coma, que la comita es una pausa menos corta que el punto y la utilizamos en enumeraciones, ¿verdad? Tenemos también el punto y coma, que lo utilizamos cuando el texto es muy largo y después de 2 comas que hemos utilizado en el texto, en el párrafo, perdón, utilizamos 2 comas, podemos utilizar punto y coma para no utilizar nuevamente otra comita, ¿verdad? El punto y coma significa que continúa el texto, el escrito y relacionado
con el mismo tema, solo que es largo. Los 2 puntos también que nos ayudan. Los 2 puntos nos ayudan a hacer conceptualizar. Por ejemplo, si nosotros el verbo, 2 puntos, damos un concepto. Los 2 puntos también nos sirven en enumeraciones. Fui al mercado y compré 2 puntos, patatas, yuca, papas, etc. Tenemos los puntos suspensivos también que nos sirven para desarrollar la imaginación, también nos sirven para denotar algo infinito. Tenemos las comillas, ¿verdad? Que nos sirven para resaltar una idea o una frase que no es nuestra, o para resaltar un título, un logo. Las comillas, algo importante, los signos de interrogación, que ya sabemos, lo utilizamos cuando es pregunta, signos de admiración cuando es una emoción. Los paréntesis que los utilizamos para hacer una explicación, dar un concepto. Por ejemplo, si nosotros escribimos ONG, entre paréntesis tenemos que escribir Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? El concepto. También en lo que son los diálogos teatrales, también se utiliza para las acotaciones o direcciones del director hacia el actor. Tenemos la pleca, que es muy utilizada en matemáticas y también en español, para poder dividir fonológicamente las palabras, o sea, fonema por fonema. Y tenemos el guión, que puede ser el guión largo, que indica en un diálogo la persona que va a hablar. Tenemos el guión corto, que nos sirve, y medio, que nos sirve para separación de palabras o de sílabas también. Y tenemos el guión bajo, que nos sirve más que todo en tecnología, ¿verdad? Luego tenemos actividades que ustedes van a realizar. ¿Y cuál es la tarea? Bueno, la tarea es redactar un texto de 20 renglones en el que usted utilice los signos de puntuación que se le dan en la página 49. Y realizar la actividad, ya les digo, la actividad de la página 56 y 57, que dice: lea en voz alta el siguiente texto, practique la entonación, lo lee, se llama lo esencial, y de ahí resuelve. En la página 57 dice: localice en el ensayo anterior lo que se le pide, encierre en un ciclo cuál es la introducción de ese texto, subraye el cuerpo de desarrollo del texto y encierre en un cuadrado la conclusión o desenlace del texto. Identifique y copie en los siguientes recuadros por lo menos 10 conjunciones. Mira, va a hacer la actividad de esas 2 páginas, las 56 y 57, le toma fotografía y me lo manda. Y el texto lo redacta de cualquier tema en el que utilice los signos de puntuación, también le toma fotografía y me lo manda, ¿verdad? Entonces, gracias. Espero sus tareas. También los que están pendientes con tareas anteriores pueden mandarlas, ¿verdad? Rotuladas, debidamente rotuladas. Julanita de tal, de 10º grado, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, cuídense mucho y que Dios los bendiga.